Bueno, arrancamos con esta definición. Sea es entonces una superficie orientada, quiere decir que ya elegimos, es orientable y elegimos un campo normal unitario, y C, una curva regular que pasa por un punto P que está en S. ¿Sí? Entonces, tenemos la situación, la superficie, un punto P y una curva C, que no la llama alfa porque en realidad vamos a ver que la parametrización no juega un papel importante. Así que por eso la llama C. Sea N el normal a C en P. O sea, como curva tiene un normal que no depende de la parametrización, que usábamos la N mayúscula, ahora vamos a usar la N minúscula para el normal a la curva. Por otro lado, bueno, K entonces es la curvatura de la curva en el punto P, que también no depende de la parametrización. Y N en P es el normal a la superficie en P, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tomamos esta orientación, acá tendríamos en particular, no lo voy a hacer paralelo a propósito, este sería N en P, N mayúscula en P, el normal a la superficie en el punto P. Entonces, este es el punto P. Defino la curvatura normal de C en P dentro de S. ¿Sí? Ahora lo analizamos por qué todo esto. Al número que resulta, K sub n, que resulta de multiplicar las dos normales, esto recordemos es la normal a la superficie, y esto es la normal a la curva, y multiplicarlo por la curvatura de la curva. ¿Sí? Estos, como son unitarios, hacen que n por n chiquito, los dos unitarios, si dividíamos acá por las normas de los dos que van en 1, esto es el coseno de tita, donde tita es el ángulo entonces que forman los dos ángulos. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre está entre -1 y 1. Entonces esa sería el máximo que pueden alcanzar las curvaturas normales. Bien. Entonces, ¿por qué esto es la curvatura normal? ¿Qué es? ¿Qué es de la curva? ¿Cuándo se dobla la curva en el punto P? Pero dentro de ese. O sea que está midiendo cuál es la responsabilidad de S, de la superficie, en ese doblarse. ¿Sí? Digamos que la curva se puede doblar por intención propia o simplemente porque está dentro de ese. Y si está dentro de ese y ese está doblada, y bueno, entonces a la curva no le queda otra que doblarse. ¿Sí? Ese ejemplo lo vemos fácilmente en un plano. ¿Sí? El plano no está doblado. Entonces, si yo me estoy doblando, toda la culpa es de la curva, porque el plano no está doblado. Y efectivamente, entonces, si nosotros vemos que, bueno, entonces en el caso de la curva plana, este es el normal, entonces con mayúscula, son un poquito más grande. Vamos a dejar simplemente la fórmula. Entonces tengo la curva plana. Tomo un punto P cualquiera. Supongamos que este es el campo normal. Bien. Y sabemos que si la curva es plana, el normal va a estar contenido dentro del plano que está contenido la curva. Por lo tanto, van a ser ortogonales. Por lo tanto, el coseno de este ángulo va a ser 0. ¿Sí? El producto interno este va a ser 0. Entonces, la curvatura normal es 0.
porque es esto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Este cero quiere decir que la superficie no tuvo ninguna responsabilidad en esta, en esta curvatura. Todo fue culpa de la curva que decidió doblarse. Por eso entonces que la curvatura normal lo que mide es la responsabilidad que tiene la superficie en la curvatura misma de la curva, ¿sí? El caso contrario, todo lo contrario, es si esto fuera un 1 o un menos 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos una esfera, tomemos el ecuador, tomemos unitario para adentro, ¿sí? Entonces, este es n, y el n de la curva apunta en la misma dirección, y como son unitarios son iguales, ¿sí? Los dos n son iguales. Entonces el producto, este va a dar 1, y entonces quiere decir que la curvatura en S normal va a ser igual a la propia curvatura, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que acá el doblez lo tuvo todo culpa de la esfera. Claro, la esfera venía doblando y la recta, perdón, y la curva se dejó llevar por la superficie. Ella no tuvo intención de doblar, no dobló. De hecho, esta curva va a ser una geodésica, y eso es una de las cosas que va a caracterizar a la geodésica. Esta curva dentro de la superficie no está doblando, está yendo derecho. Por supuesto que como superficie vista desde R3 se dobla porque está dentro de una superficie. Bien, adelantándonos un poquito, la curvatura al cuadrado se puede escribir como la curvatura normal al cuadrado más la curvatura geodésica al cuadrado, ¿sí? Esta es la parte entonces que tiene responsabilidad la superficie, y esta es la parte que tiene la propia curva. Si tenemos que estos dos son iguales, quiere decir que esto es 0, quiere decir que la curvatura geodésica es 0, quiere decir que la curva no está doblando dentro de la superficie. Es una geodésica, justamente. Bien, pero esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El hecho de que sea positivo o negativo no cambia mucho las cosas, simplemente tiene relación con el normal que yo elegí. Si nosotros en vez de elegir este normal, elegimos normal hacia afuera, entonces no van a ser iguales, pero van a ser opuestos. Entonces el producto, en este caso, va a ser de n por menos n, que me va a dar menos 1. Entonces la curvatura normal va a ser menos la curvatura, ¿sí? Esto geométricamente al menos simplemente ahora quiere decir que están los normales para el otro lado, ¿sí? Pero en todo caso sí nos hace recordar qué está pasando, si estamos subiendo, estamos bajando. Por ejemplo acá, si el normal está acá, este es el hombrecito, entonces la curvatura que me da negativa quiere decir que si yo voy para atrás o para adelante en la curva, voy a estar bajando. Efectivamente, convénzase ustedes si no están convencidos de que este hombrecito, si yo pongo el plano tangente acá, entonces ya sea yendo para acá o yendo por acá, va a estar, el hombrecito va a estar bajando. Distinto entonces era el caso de recién, donde la normal iba para acá, entonces el hombrecito lo tengo que poner acá el plano tangente, y hacer esto o hacer esto es subir. Por eso la curvatura normal va a ser positiva, porque yendo para cualquiera de los dos lados estoy subiendo. Bien, vamos a acomodar un poquito entonces la cámara. Y entonces, este mismo análisis acá, este es el hombrecito, se mueve por esta curva, ¿sube o baja?
y no sube ni baja, ¿sí? Se mantiene en el mismo plano. Por eso es que la curvatura normal es cero, porque no sube ni baja. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de esta curvatura normal con respecto a la curvatura que les anticipé? Que acá no estoy hablando de una dirección, simplemente estoy hablando de una curva. Ahora vamos a hacer todo un proceso para también esta curvatura normal, que simplemente es una curvatura de curvas sobre la superficie, tenga que ver con las direcciones del plano tangente. Piensen cómo lo haría.